Bien, han sucedido tantas cosas, estamos en la recta final para las elecciones, aquí nos jugamos el futuro. Algunos dicen, estamos en una terraza, no en un hotel, entonces están los ruidos de la Ciudad de México. Hace un momento estaban construyendo algo, ahora están vendiendo periódicos, algo así por el estilo. En todo caso, han sucedido tantas cosas, estamos en la recta final. Un abrazo a toda la patria. Volvieron los apagones en Guayaquil, en el sur de Quito, es increíble la ineptitud del gobierno de Noboa. Y algunos dicen, solo ha tenido un año. Bueno, él sabía que tenía un año y medio. Le dejaron los problemas, él sabía que había esos problemas, no nos engañó, ¿no? Fue un charlatán que dijo que tenía el plan Fénix para seguridad, el plan eléctrico que en 9 meses lo superábamos, todo era mentira, nos tiene con crisis de seguridad, tenemos el año más violento, el inicio del año más violento de la historia de Ecuador, el enero más violento, casi 800 muertes. Si eso extrapolan para todo el año, acabaríamos el año 2025 con cerca de 9.000 muertos. Con Lazo tuvimos 7.000 y pico. Por supuesto en mi gobierno eran menos de 900, ¿no? Entonces es un desastre, realmente es un desastre. Nos tiene con crisis energética y que se superó parcialmente porque Dios es grande y San Pedro es ecuatoriano y empezó a llover, pero están ahí las vulnerabilidades. Vuelve la sequía y tenemos corte de luz como ya está ocurriendo en Guayaquil y en el sur de Quito. Tenemos crisis económica, teniendo todo a favor. Remesas récord de migrantes, queremos ser el país que más crece en América Latina. A despertar, Ecuador, por favor, abrir los ojos. Remesas récord de migrantes, más de 6.000 millones en 2024. Eso es el doble de lo que yo recibía. Es una brutalidad. Eso es lo que sostiene la dolarización. Crédito ilimitado del Fondo Monetario, ha prestado miles de millones de dólares porque este es un títere de Estados Unidos y Estados Unidos maneja el Fondo Monetario. Buenos precios del petróleo, entre 70 y 80 dólares. Y aún así, nos ha hecho decrecer los 3 primeros trimestres del 2024, antes de la crisis eléctrica, por si acaso no es porque pobrecito por la crisis eléctrica. No, el cuarto trimestre vamos a decrecer mucho más. Calculábamos inicialmente que íbamos a decrecer 2%, ahora ciertos analistas calculan que se va a decrecer 3.5%. Solo 3 veces hemos decrecido en dolarización en los últimos 25 años. 2016, terremoto en Pedernales, casi 8 en escala Richter, nos hizo perder 3.000 millones de dólares, decrecimos 0.7%. 2020, COVID, ¿no? Decrecimos entre 7 y 9% por el inepto de Moreno. Con un buen gobierno se hubiera crecido, todo el planeta decreció, pero se hubiera decrecido mucho menos. Y 2024, otro desastre natural, Daniel Noboa. Vamos a crecer entre el 2 y el 3.5%, pese a tener todo a su favor. Ese ministro de Economía sabe cualquier cosa menos de economía. También tenemos crisis democrática, que se rompe la constitución a diestra y siniestra, se destituye a la vicepresidenta, se nombra a dedo vicepresidentas nuevas, pide licencia, no pide licencia, y nadie dice nada porque todos están vendidos al poder de turno, todas las autoridades. Y crisis moral, porque muchos aplauden toda esta zapada, toda esta trampa, cuando debería ser repudiada. No, pues, no es que me cae bien Correa, me cae bien Verónica Abad, no es Correa, no es Verónica Abad, no es Noboa, es el Estado de Derecho, es la verdad, son los principios, es nuestra democracia. No se puede aceptar esa trampa. Por tolerar esa trampa, que siempre ha acompañado a nuestros países, pero hoy peor que nunca, llevamos 200 años en su desarrollo. Y 200 años son suficientes. Entonces, tantas cosas han pasado este mes, desde que nos vimos el 5 de enero, cuando se iniciaba la campaña electoral. El 9 de febrero tenemos una cita con la historia. Las urnas, como dice Lula, no son para depositar odio o amargura, sino amor, esperanza. Ya lo hicimos una vez, juntos lo volveremos a hacer, reviviremos a Ecuador. ¿Qué ha pasado este año, este mes? Terrible. Trump asumió, este tipo se autoinvitó porque no lo invitaron, se pagaba para acudir. Ay, la mafia mediática con un zapato en la cabeza o sin nada. Ay, qué lindo el vestido de la primera dama, $40.000, un insulto a la pobreza de nuestro pueblo. Pero lo más triste, mientras Trump decía que iba a deportar a nuestros migrantes, a los ecuatorianos, a los latinoamericanos, el otro aplaudiendo como foca. Y en lugar de hacer respetar la dignidad de nuestros migrantes, a los cuales están deportando encadenados, de pies, de manos, cuando no son criminales, es gente trabajadora que se jugó la vida porque su propia patria les negó oportunidades, son exiliados a la pobreza, cruzando el Darién, cruzando la frontera mexicana estadounidense, donde los secuestran, los extorsionan, los violan, los agreden, para trabajar y darle mejor vida a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Los tratan como criminales. Y no hay un presidente patriota elementalmente digno
que reclame por nuestros migrantes. Esto tiene que acabar, es demasiado insulto a la dignidad humana. Nuestro abrazo a nuestros migrantes, a recibirlos con los brazos abiertos. Luis ha propuesto el plan Acoge, que es darles atención de salud mental, porque es un trauma ser deportado, encadenado, física, salud física, estén bien físicamente, pero también 3 salarios básicos, 1 por mes, 3 meses, y acceso al crédito de bajo interés y largo plazo para que puedan iniciar su emprendimiento. Y hay algunos insolidarios que aplauden como foca. Y cachito, ¿para qué se fueron? Claro, los ricachones no necesitan irse, expulsan al resto. Y ese resto nos mantiene con sus remesas, que mandan al país dólares, euros ganados con tanto sudor, tantas lágrimas, para que los banqueros saquen la plata de nuevo afuera, ¿no? Para que el Banco Central tenga 8.000 millones de dólares ecuatorianos en Suiza, el país más desarrollado del planeta. Créame que como economista me indigno, porque uno conoce lo que está pasando. En todo caso, pongan las barbas en remojo. Son esos migrantes los que nos mantienen. Para mí no son cifras, son vidas. Pero si quieren hablar de cifras, son esos migrantes los que nos mantienen. Sin las remesas de migrantes, la dolarización colapsa, y con los 30.000 deportados que se planifican, se perderían más de 800 millones en remesas de migrantes. Y tenemos un gobierno inepto que ni siquiera entiende esto. Estos últimos años, como antes de mi gobierno, dependemos de la remesa de migrantes. Cuando se rompió esa dependencia y los migrantes incluso empezaron a retornar por primera vez en historia en lugar de salir, fue del 2007 al 2017, donde tuvimos diversificada la economía y no dependíamos de la remesa. Hoy dependemos de esa remesa. Así que pongan las barbas en remojo, porque el regreso de nuestros hermanos significa un impacto terrible en la economía nacional y tenemos un gobierno absolutamente inepto que no hace nada. Bueno, algunos también fue el debate presidencial, cómo nos fue. La primera reflexión, es ridículo un debate presidencial entre 16 binomios. El problema de fondo es cómo es que existen 16 binomios en un país como Ecuador, en la crisis que tenemos, porque esos binomios hay que pagarle la publicidad. Cada binomio recibe, ¿no?, centenas de miles de dólares para su publicidad. Entonces cualquier improvisado figuretti, ¿no?, oportunista, quiere ser presidente, candidato a presidencia de la República, cuando no lo conocen ni en su casa, ni en el barrio, ni en la escuela de sus hijos. Esto no puede ser. Esto es plata del pueblo ecuatoriano. En 2020 se hizo una reforma ridícula, poniendo que tenían que devolver la plata los movimientos políticos que en 2 elecciones consecutivas saquen menos del 4%, pero con el mismo candidato. Nunca van a presentar el mismo candidato que fracasó. En consecuencia, seguirá habiendo estos oportunistas y seguiremos teniendo 16 binomios. Hay que reformar la ley, hay que ponerla mucho más fuerte. Si en una sola elección no sacan más del 4%, tendrán que devolver la plata que se gastó en la promoción de ese binomio. Ya basta de abusar de los fondos del pueblo ecuatoriano. Eso no es democracia, eso es oclocracia. La democracia es el tumulto de la masa, del sabido, del oportunista. Eso le hace mal a la democracia. Entonces tenemos que corregir todo eso, y esa es la reflexión. Más allá del debate, o sea, en un minuto y medio, ¿cómo se puede expresar las cosas? En todo caso, es claro que Luis ganó el debate, Novoa lo perdió, lo testeamos, hicimos encuestas digitales después del debate. Luis había subido 0.1, Novoa bajó 0.8 puntos. Entonces, pero el problema de fondo es ese. No puede haber un debate con 16 candidatos, ¿no? Y cualquiera no puede creerse candidato a la presidencia de la República y que todo lo pague el pueblo ecuatoriano. Dentro de las sorpresas, cosas positivas incluso, de Elon Musk, asesor y también funcionario ahora de Trump, y Donald Trump, es que barajaron a la USAID, disque creada en la posguerra por el gobierno de Kennedy para ayudar como ayuda al desarrollo. En verdad era plena Guerra Fría. Después de la guerra, ustedes ven en Hollywood que fueron los gringos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, fueron los soviéticos. Hitler empieza a ser derrotado en el frente oriental. El ejército que primero llega a Berlín, en la batalla de Berlín, es el ejército rojo. Unión Soviética tuvo 20 millones de muertos. Estados Unidos habrá tenido medio millón de bajas, que es lamentable, cuidado, ¿no? Cada vida humana es preciosa. Pero no es verdad porque ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, sino que la ganó básicamente la Unión Soviética, que era uno de los países más atrasados antes de la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo fue derrotada por el propio Japón en la Guerra de las Kuriles. Una vergüenza. Primera vez en la historia que una potencia europea era derrotada por un país asiático. Era la oveja negra de Europa, despreciado por todos, y de repente Hitler pierde la guerra por meterse con la Unión Soviética, ¿no? Y sale como vencedor de la Segunda Guerra Mundial.
todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial que llega a ser comunista, por eso empezaron a reprimir, a perseguir a Estados Unidos, ¿no? En todo caso, ahí es que Kennedy, en esa Guerra Fría, después el debilitamiento de las potencias europeas colonialistas, se generalizaron los procesos independentistas en África, en Asia, etc., para evitar que las nuevas repúblicas vayan a la órbita soviética. Entonces empezaron con la ayuda del desarrollo y crearon la USAID, ¿no? En la época de Kennedy. Pero en verdad después se convirtió en un instrumento desestabilizador. Nunca fue honesto, nunca fue para ayudar a los países, fue para combatir al comunismo. Pero luego se convirtió en un instrumento de infiltración, de manipulación, de financiamiento de ONG para desestabilizar a los gobiernos democráticos progresistas, como lo denuncié en mi gobierno. Financiaban a Fundamedios, financiaban a Miloja, Marta Roldós, actuaban junto a la NED, National Endowment for Democracy, que es el brazo financiero de la CIA, y obviamente al grupo Pachamama, Faro, toda esa gente para oponerse a los gobiernos progresistas. Yo la expulsé en el 2014. Me dijeron de todo. El Yapishka, ¿no? Carlos Vera sentado, ¡ay! Que Correa expulsó, que no es estadista, que cómo niega esto por fundamentalismo ideológico. Y el tiempo, el bendito tiempo correísta, siempre nos da la razón. Ahora, el propio gobierno de Estados Unidos, el propio Donald Trump, el propio Elon Musk, están diciendo que es una institución corrupta, que lo que hacía era injerencia en los países que no se alineaban a Washington para desestabilizar. Ahora, tampoco lo dicen por ser buena gente, lo dicen por tacaño, porque no quieren gastar en esta clase de cosas y porque Trump también fue perseguido. En honor a la verdad, Trump fue perseguido en Estados Unidos. Bien, fin de la campaña electoral, pronunciamiento de Corte Constitucional tarde y mal, pero se demuestra que tenemos un aprendiz de dictador, un dictadorzuelo. Se quejan de otros países y no miramos la realidad propia, pero en todo caso, no pasa nada. Rompió la Constitución, no pasa nada. En cualquier país democrático sería juicio político al presidente, pero todo está tomado. Esto tiene que acabar el 9 de febrero, compañía. Algunos no lo entienden. No me importa la democracia, no me importa la arbitrariedad, el man es bacán. O sea, violó una embajada, es macho en tanqueta, claro, con tanque y 200 soldados alrededor, todo el mundo es macho, ¿no? Hasta que les pase algo ahí y no tengan dónde recurrir, porque no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho, tal vez el logro más, no es solo el logro, es el fundamento de la civilización. Sin Estado de Derecho volvemos a la barbarie. Defendamos el Estado de Derecho y lo han destrozado. No entendemos que una de las causas de la destrucción del país. No entendemos que con esa arbitrariedad no habrá inversión nacional extranjera que venga al país, peor con inseguridad, con crisis energética, con recesión. Pero además, sin Estado de Derecho, no vendrá nadie a invertir. No habrá recuperación económica. Entendamos lo que está pasando. Y sigue este tipo de impunidad. Y en este mes también, y algunos aplauden, trajeron, pues, interrumpieron la lactancia de ley de impericia a la fiscal para que lo venga a ayudar en la campaña electoral, y lo primero que hizo al día siguiente fue allanar el Consejo de Participación Ciudadana. ¡Bien hechito, repleto de correísta! Por Dios, otra función del Estado. ¡Ah, es que cometieron el delito! ¿Qué delito? ¡Ah, es que desobedecieron una sentencia de la Corte Constitucional! Suponiendo que sea cierto, que era una sentencia totalmente ambigua a tal punto que después la aclaró la Corte. Eso amerita allanar, que te incauten los dispositivos, tu teléfono, tu computadora, después tener cosas privadas, porque así chantajea, pues le impericia a la gente. Le coge, agarra el teléfono celular y así tú no seas delincuente. Si es que tuviste una aventura por ahí, Dios no quiere, y te tomaste fotos, ¿ya? O tienes fotos íntimas con tu esposa, te chantajean, pues. ¿No? O hace esto, se calla, o vota de tal forma, o le publicamos esta foto. Entiendan lo que está pasando. ¿Y por qué tanta brutalidad? ¿Por respetar las decisiones de la Corte Constitucional? No, la disputa está en el superintendente de bancos. Escúchenme bien, superintendente de bancos. ¿Por qué? Ecuador ya es un narcoestado, así nos conocen a nivel mundial. El narcotráfico ha infiltrado sistema de justicia, fiscalía, gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, pero también ha infiltrado las bancas. Se lavan miles de millones de dólares anuales en el sistema bancario nacional, ¿no? Más de 4.000 millones. ¿Se combate, verdad, el narcotráfico? Quiebran pues algunos bancos, incluso algunos bancos de expresidentes. Quebrarían. Y ahí está el problema. Quieren un superintendente títere para que continúe esta situación. Por eso tampoco hay voluntad de luchar contra el narcotráfico, porque hay gente que está lucrando de ese dinero sucio, empezando por la banca.
Más de 4.000 millones de dólares se están lavando en el sistema bancario. Entendamos lo que está pasando. Entendamos que mientras la economía decrece, los depósitos crecen. ¿Cómo explican eso? Se llama lavado de dinero. Abramos los ojos, pueblo ecuatoriano. Y por eso le di impericia, que es cómplice de todos los narcotraficantes, aquí el narcotraficante metido presa, y de los banqueros, y Novoa es banquero, el Banco del Litoral es parte de Corporación por Novoa, entusiasta a allanar al Consejo de Participación y algunos aplauden. Y después la destitución del Tribunal Contencioso Electoral de la Liga Azul, aplauden. Cuando yo puedo promocionar que me dé la gana, yo soy un ciudadano común y corriente. No es promoción de una organización política, ni siquiera tengo derechos políticos por la sentencia del influjo psíquico. Entonces, ¿cómo pueden decir que fueron promocionados por una organización política? Pero los que sí fueron promocionados por organizaciones políticas fueron los otros, como el presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, promocionado por el Partido Social Cristiano con colores y números. Y ahí no pasa nada. Y algunos aplauden tanta barbaridad, están aplaudiendo su propia desgracia, entendamos eso, ecuatorianas, ecuatorianos. Y por último, la última payasada, hace poquitos días yo estoy en México y lo he sentido y me ha avergonzado. Este payaso que sube 27% los aranceles de México para obligarlos a firmar un TLC. ¿Saben la risa que ha causado esto acá? ¿Saben la risa? Es como un mosquito que se quiere enfrentar a un águila. ¿Saben la burla? ¿Saben dónde ha quedado el prestigio del país? ¿No? Pero es la megalomanía, este muchacho malcriado que quiere superar a Trump. Trump le puso 25% de aranceles a México y a Canadá, le pone 27%. Bueno, si Trump pone aranceles a México, México se va a preocupar. Si Ecuador pone aranceles a México, México se lo va a reír. Primero, la principal exportación de México a Ecuador son las medicinas, te está encareciendo las medicinas. Esas medicinas que ya no hay en los hospitales, te las está encareciendo. Segundo, si toma represalias México, si toma retaliaciones, por ejemplo, no comprarnos camarón, ahí quedamos. Ellos tienen camarón de Sinaloa, ¿no? Ellos importan cacao, ellos tienen cacao aquí en México. Que es una estupidez de este muchacho malcriado que cada día está peor y cada día nos causa más daño, y hay gente que aplaude su propia desgracia. Bueno, vamos entonces a ver las preguntas que hemos tenido para el programa de hoy, ¿no? Primera pregunta, vi su entrevista con Diego Rusarín, ha sido un éxito. Sinceramente estaba recontra enfermo. Acababa de llegar de Bélgica, tenía un virus que me duró 3 semanas. No podía ni con mi alma. Por eso por ahí digo, el narcoestado infiltrado en el Estado, porque no me acordaba los nombres de los autores, pero parece que ha salido bien la entrevista, en buena hora. Si hubiera estado en forma, imagínense. Vi su entrevista con Diego Rusarín, un gran tipo, muy ilustrado, muy inteligente. Usted dijo que había aprendido de ella. ¿Qué aprendió? Si al contrario nosotros aprendimos con usted. Bueno, aprendió conmigo, de Diego. Bueno, es un tipo que sabe mucho de filosofía, mucha ciencia política, del materialismo dialéctico. No comparto con él todas sus ideas, creo que es un marxista, yo nunca he sido marxista, pero obviamente aprendo cuando citó a Spinoza, cuando citó a Hegel. Por ejemplo, Hegel es idealismo, la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, y me hizo ver que nunca había escrito eso Hegel. Es interesante, ¿no? Porque hay muchas cosas que se repiten. El Quijote dijo, ladran, señal de que avanzamos ancho, eso nunca dijo el Quijote. O cosas que se dieron muy pocas veces y se las repite por intereses políticos e ideológicos. La mano invisible, en todo su libro, La riqueza de las naciones, que ya tiene unas 1000 páginas, de Adam Smith, solo una vez escribe la frase mano invisible, y en el contexto de proteger la industria nacional, es decir, contra el aperturismo y todo aquello. Pero se agarraron de ahí para repetir esa, como la muestra de la eficiencia del mercado, por cuestiones ideológicas. ¿Sí? Entre otras cosas, eso aprendí. ¿Qué le diría a los ecuatorianos antes de ir a las urnas este domingo? Que hay que votar con infinito amor, no por odio. Las urnas no son para depositar odio, frustraciones, amargura. No se trata de querer a Correa, que me cae mal Correa. No se trata de que me cae simpático o antipático. Se trata de tu vida, de tu futuro, de tu familia, de tus hermanos, de tu comunidad. Se trata de Manabí, de Esmeralda, de Carchi, de Pichincha. Se trata de la patria, se trata de la Amazonía. Ya no podemos. 4 años más de lo mismo. No ha habido suficiente destrucción. Pues no hay ni dónde comenzar. Comparen 2017 con 2017, 2007-2017 con 2017-2025. No hay ni por dónde comenzar. Con un país, con todo respeto, con mayor madurez democrática, no deberíamos ni hacer campaña, porque el contraste es demasiado grande y buscamos cómo justificar los odios. No, pero es que hubo sobreprecios.
No es que hubo paz narco, no es que tuvimos suerte con el alto precio del petróleo. Bueno, voten por la buena suerte. O sea, no podrán ocultar el sol con un dedo, ¿no? Son tonterías lo que se dicen. En verdad fuimos ejemplo para América Latina y el mundo entero. Y si nosotros fuéramos los corruptos, ya hubieran encontrado pues nuestro dinero. Y cada vez que buscan encuentran su sucio dinero en sus cochinos paraísos fiscales. Abran los ojos, pueblo ecuatoriano. Hemos enfrentado 8 años un discurso único, asesinato de reputación, la mafia mediática, y no han podido destruirlo, pero sí han destruido a la patria. 4 años más de lo mismo no aguanta nadie. Este 9 de febrero a votar con infinito amor, no con infinito odio, con esperanza, no con amargura, para recuperar juntos la patria. Todito 5. Pregunta 3. ¿Por qué ya no lo vemos andar en bicicleta o cultivar su huerto? Por una sencilla razón. Estamos en invierno en Europa. Entonces son temperaturas bajo cero. Cuando vine, dejé nieve, había nevado. Entonces imagínense, yo que soy friolento, hay gente que hace ciclismo con 0 grados. Yo me muero. Yo soy mono, ¿no? Y no se puede cultivar nada, ¿no? El jardín está helado incluso, ¿no? Blanco. O bajo la nieve, ¿ya? Unboxing, el unboxing está por acá, ¿no? Bueno, me han regalado algunas cositas para que sufran los sufridores. Me encanta la gente regalarme esta clase de camiseta, prensa corrupta. Es chistoso, ¿no? Porque la prensa te puede decir de todo. Y si tú le dices prensa corrupta, has atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué? Es mi libertad de expresión también, ¿no? Entonces, nadie me impide decirme las cosas, pero nadie me va a impedir decirle las cosas que yo pienso a ella, ¿no? Entonces, se ponen en una nube rosada, más allá del bien y del mal, se creen el oráculo de Delfos y que nadie los puede cuestionar. Superen eso. Me recuerda la época de la colonia, en que no se podía criticar al rey porque nos convencieron que criticar al rey era criticar a Dios, porque el rey tenía origen divino. Eso es medieval. Criticar esos negocios corruptos dedicados a la comunicación es criticar la libertad de prensa. No, es criticar esos negocios corruptos. Todo el mundo está con la libertad de prensa. A mí es periodista. Todo el mundo está con la libertad de expresión, pero todo el mundo está contra la mala prensa, contra esos negocios corruptos. Grandes causantes de la tragedia nacional. Porque si no esa mafia mediática engañándote mañana, tarde y noche, que sobreprecio, que corrupción, que todo endeudamiento, defendiendo a basofias como Moreno, Lazo, Novoa, sin ellos no fuera nada la derecha ecuatoriana. Sin ellos no estaríamos en la situación en que estamos, ¿no? Me han regalado este libro y me encanta porque es histórico. El Imperio eres tú, es sobre Brasil. Brasil es un poco una incógnita para el mundo hispanoamericano. Es una historia muy interesante. Ustedes saben que Brasil fue el penúltimo país en abolir oficialmente la esclavitud. Fue un imperio al inicio. Ustedes saben que Río de Janeiro ha sido la única capital europea fuera de Europa cuando la corte del rey de Portugal, Juan me parece que se llamaba, se trasladó frente a la amenaza de la invasión napoleónica, se trasladó a Río de Janeiro, estuvo allá 10, 12 años. La historia de Brasil es fascinante, ¿no? Y muchas gracias por este libro. Mónica Palacio me trajo Godiva, no vino acá, sí, pero chocolates belgas, entonces voy a llevar piñas a milagro, ¿no? Pero bueno, son muy finos, muy ricos. Gracias, Mónica. Antes de venir me invitó a almorzar el nuevo embajador de Cuba en Bruselas y me regaló estos habanos. Yo no fumo, soy como es narcopolítico, socio narcotraficante, no fumo, bebo muy rara vez. Pero bueno, vamos a ver si lo rifamos, hacemos algo, ¿no? Un concurso, porque en la presidencia regalaba a mis amigos, ¿no? Eso es sincero, voy a contar, no sé si lo conté ya. Me regalaban cada 6 meses como 30 cajas de habanos de estos lanceros, ¿ya? Y cuando ya dejé de ser presidente me siguieron regalando, pero empezó la persecución. ¿Cómo financiamos la directiva? Entonces nunca había preguntado cuánto costaban esas cajas y yo las regalaba. Pero ya pues perseguido, pregunté, 450 euros cada caja. O sea, con 30 cajas me estaban regalando más de 12.000 euros. Entonces yo sí hablé con Cuba y le dije, mire, yo le voy a vender esto. y tuve contacto, no digo con qué casa, en Bruselas, de un tipo, Michel, que las vendía a China y nos pagaba 250 euros y con eso financiamos la directiva, las asambleas, las reuniones que teníamos. Y también vino una querida amiga de Ecuador y me trajo chiflecitos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas y a todos, ¿no? Déjame ver acá. Uy, se me fue ya. Bueno, y después del unboxing creo que tenemos los 30 minutos justos para no quitarles mucho tiempo. Solo nos quedan 3 días para unas elecciones históricas. Es ahora o nunca. En verdad que se está jugando la vida de Ecuador. La destrucción es total, crisis de seguridad, crisis energética, crisis económica, crisis en servicios públicos, no hay ni hilo para coser a los heridos en las salas de emergencia,
crisis institucional, rompen la Constitución, las leyes, los abusos, allanan otras funciones de Estado, y muchos aplauden sin entender que es uno de los factores para la destrucción del país y de su propia desgracia. Crisis moral, porque las más grandes trapacerías, las más grandes sinvergüencerías se aplauden, ¿no? La trampa, todo el mundo sabe que es trampa, que este tipo no pidió licencia para ser candidato. Todo el mundo sabe que es trampa la destitución de su vicepresidenta, y cuando le gana un amparo constitucional en la justicia, la manda de nuevo a Turquía. Todo el mundo sabe que es trampa. Todo el mundo sabe que es trampa repartir las cocinas de inducción que dijeron que no servían. Todo el mundo sabe que es trampa ofrecerle a Santa Elena una refinería de alta conversión cuando ya se le inició en Manaví y dijeron que no servía. Todo el mundo sabe que es trampa cuando reparten la ropa que está en las aduanas, cuando reparten el MIES, Ministerio de Salud, se meten en los barrios solo por época de elecciones porque no les interesa a la gente. Acabemos con la cultura de la trampa. También una grave crisis moral de degradación en la patria, aguantando cualquier abuso y cualquier aspirante a dictador suelo. Recuperemos esa patria del buen vivir para todas y todos. Tenemos la mejor arma, nuestro voto. Este 9 de febrero, a votar con infinito amor para revivir juntos a Ecuador. Todo, todito 5, y nos vemos el próximo 5 de marzo en un nuevo live almorzando con el Mashi. Hasta pronto.